Hola amigos Un de placer. Amor por el Voleibol, estamos nuevamente con un gran amigo del voleibol, otro gigante del voleibol mundial de tiempos pasados y que sigue también nuestra fanpage eh, hace tiempo y conversamos y compartimos mucha información que en el fondo a nosotros lo que llamamos el voleibol y nos gusta mucho el voleibol de tiempos anteriores, nos gusta compartir. Les presento a un gigante del voleibol cubano, a Raúl Diago, el famoso Raúl Diago, el armador cubano de la selección, tan impresionante que jugaba con una fuerza, una pasión increíble. Así que quiero comenzar hoy día saludando a Raúl, por supuesto, y entramos después en conversación. Hola Raúl, ¿cómo estás? buenas tardes, todo bien, tranquilo, tranquilo, todo bien. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Qué bien, hola Raúl, aquí estamos todo bien, con salud, con alegría de poder conversar contigo. Y quería un poco comenzar esta entrevista preguntándote ¿por qué te cambiaste del béisbol al voleibol? ¿Qué pasó ahí en tu juventud? Bueno, te diré que yo realmente no solo de béisbol. Yo, cuando tenía 11, 12 años, más o menos, yo practiqué atletismo y béisbol. Yo participé y fui al campeonato provincial pioneril. Yo soy del municipio de Perico, de la provincia de Matanzas. Y entonces participé en el atletismo y el béisbol. Y entonces iba a comenzar en el aire en el 1977, pero antes hicimos la prueba de atletismo. Yo fui con la vieja, que siempre la vieja siempre era el brazo derecho siempre. Y entonces, bueno, me aprobaron en atletismo, fíjate, y yo iba a entrar en atletismo. Entonces, más o menos a mediados de 20 y pico de agosto, que en septiembre comienza la escuela, ¿no? No había posibilidad para entrar en atletismo. Y cuando iba a entrar, la vieja habló para comenzar en otro deporte, porque a él le gustaba el deporte, y así le decía la vieja, ¿no? Y entonces hablamos con el jefe de cátedra de baloncesto, pero cuando fueron a hablar con baloncesto no se podía porque era a partir de 14 años. Y entonces después hablamos con el jefe de cátedra de voleibol, y entonces que era Tony, en aquel momento el jefe de cátedra. Y entonces nos dijeron que sí, comenzar, y para en enero cambiar para el atletismo. Y entonces, bueno, comenzamos en el voleibol, y en enero me dice la vieja, bueno, ¿qué vas a hacer? Y yo, no, ¿qué va? Hoy el bicho del voleibol, me enamoré del voleibol. Y a partir de ahí, bueno, hasta la muerte, ¿no? Nosotros, acuérdense que nosotros lo tenemos en la sangre. Desde que Exacto. comenzamos ya, uno se enamora. En el año 1977, que fue la EIDE, es la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, que es cuando comienza la parte esta que empieza la parte técnica, la parte de habilidades, los valores de los entrenadores. Ahí yo estaba, me recuerdo en aquella etapa, estaba Felipe, que era el entrenador, Claudina, que fue gloria del deporte también, del equipo femenino, de las campeonas mundiales 78. Y después tuve en el 13 y 14. Después estuve en el 15 y 17, Guillo, que era el entrenador. Estuve 3 años en la IDE. En aquel momento estaba en Varadero. Los 2 primeros años estuve en Varadero. Inauguramos en el año 79-80 en Matanza. Okay. Y en las vacaciones, el comisionado provincial, Morúa, invitó a 6 jugadores, porque fuimos alrededor de 25, 26 jugadores a nivel nacional de Cuba, ¿no? Fuimos a hacer pruebas para entrar en la ESPA Nacional. La ESPA Nacional es la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético. Estamos hablando del año 81. Hicimos la prueba y entonces ahí aprobamos a 2 muchachos de Matanza, Remberto y yo, y entonces, bueno, ahí comenzamos en el año 81 con Justico Morales. Justico Morales fue
con 16 años tenía yo en aquel momento, sabe que Justico es un profesor muy metodólogo, muy pedagogo, y trabaja muy fuerte en el tema de los valores. Y bueno, nos apoyó mucho, muchísimo, muchísimo. Y estuve alrededor de un año y medio. Fui a 2 campeonatos nacionales de mayores con 16 años, y la provincia de Matanza tuve la oportunidad y fuimos campeones nacionales. Porque ¿qué pasa? Que había 6 jugadores, los 6 titulares eran jugadores de equipos nacionales y preselección nacional. Y entonces para mí era como una escuela porque yo ni jugaba prácticamente porque estaba eh, viendo a esos ídolos. Bueno, uno de ellos era el capitán del equipo nacional, Ernesto Martínez, Simón. Perfecto. Y bueno, prácticamente no jugué el año 81 y 82, porque ¿qué pasa? Que el campeonato nacional fue en diciembre y el 82 fue en enero. Es decir, que prácticamente en 2 meses más o menos fueron el campeonato nacional. Y yo te decía que fue una escuela, porque uno se desarrolla mucho nada más mirando. Yo tenía 16 para 17 años. Pero entonces en el tercer año, que no es el tercer año, estamos hablando que en el 83 fue en enero, es decir, que yo empecé en septiembre, que decir que a un año y medio más o menos ya había al tercer campeonato nacional. Y Polledo era un pasador muy habilidoso, y yo siempre le daba seguimiento, ¿no? Y él se lesionó, que tenía 17 años ya, y tuve la oportunidad de jugar. Tuve la posibilidad de jugar y obtuvimos la medalla de bronce. Yo tenía 17 años con ya los demás jugadores que ya eran estables. Y bueno, tuvimos la medalla de bronce, hubo un buen resultado, y a partir de ahí, el entrenador del equipo juvenil, porque el equipo de cadete era Justico, y en el equipo juvenil estaba Juan Díaz, Okay. al frente del equipo, y pasé al equipo, es como un equipo juvenil, un segundo equipo, que hay algunos jugadores que no son juveniles, pero la mayoría son juveniles. Y entonces estuvimos ahí 83, 84, que fue en Norseca, estuvimos en Norseca en Nicaragua, donde ganamos no sé, clasificamos para el Mundial en Italia. Te voy a decir una anécdota, que nosotros llegamos a Francia, a Italia. El primer partido era con Francia. Entonces hubo problemas con el vuelo. Y nosotros llegamos, no pudimos llegar a la inauguración, y llegamos directo a juego. Y entonces ya Francia estaba contento porque si llegábamos 3 minutos después, perdíamos el primer set. Si después, bueno, el segundo set, bueno, llegamos exacto. Y entonces llegamos directo para el camerino, nos cambiamos y fuimos al partido. Bueno, nosotros le ganamos a Francia 3-0. Y nosotros le decíamos a los muchachos, si nosotros hubiésemos jugado después, a lo mejor era más difícil ganarle a Francia, porque fue el impacto ese que ellos pensaban que iban a ganar sin jugar. Tan relajado. Sí, sí, exactamente. Y entonces, pues nada, ahí tuvimos buen resultado en el Campeonato Mundial, fuimos medallista de bronce, discutimos con Corea la medalla de bronce. Y a partir de ahí, ya estaba el entrenador, ya estaba Samuel. Samuel estuvo en ese año para el Campeonato Mundial, y automáticamente ya él pasó como entrenador para el equipo nacional. Aunque él estaba ya, a él nada más estuvo ese año nada más para el Campeonato Mundial, y después pasamos al equipo nacional. Hay un grupo de atletas que estaban en el equipo como Espaine, como el Cochea, Bante, Lázaro Marín. Eran algunos jugadores que promovieron para el equipo nacional, y fueron, bueno, esa fue la etapa más o menos del trámite del inicio hasta el equipo nacional, más o menos. Exacto, ese fue como el equipo de la generación dorada de ustedes, que
cosechó triunfos muy lindos en campeonatos inolvidables, en la Copa del Mundo, en Japón, en los mundiales, en Río. Fue una generación muy bonita. ¿Tú tienes algún campeonato en especial que a ti te traiga un recuerdo muy potente para ti como jugador, como persona? ¿Algún recuerdo, quizás la Copa del Mundo? ¿Algo que nos puedas compartir? Sí, nosotros tuvimos una etapa que del año 81 no teníamos medalla a nivel mundial, porque bueno, tuvimos también los 84, que yo no estaba en el equipo nacional, pero bueno, sabíamos que no tuvimos resultados a nivel mundial, Claro. porque no, sea Copa del Mundo, campeonatos mundiales, no hubo resultados. Y entonces necesitaba realmente un resultado a nivel mundial, porque lo teníamos juvenil, como te dije anteriormente, pero no de mayores. Y entonces hicimos la preparación en Corea. Pero nosotros, antes de ir a la Corea, fuimos al torneo Sabin, que era el evento más importante, y entonces ahí estaban los mejores jugadores, los mejores equipos. Y perdimos con Rusia 16-14 y tiebreak. Y nos dimos cuenta realmente que ahí sí podíamos ganar la Copa del Mundo. Porque en esa década, Cuba no le ganaba a Rusia. Le había ganado una sola vez, con otras generaciones. Y entonces, al perder 3-2, nosotros fuimos para Corea y conversábamos entre nosotros y realmente sí, hablábamos entre nosotros, sí se puede, sí se puede. Y entonces estaba Italia, que venía creciéndose, porque Italia no tuvo buen resultado en los Juegos Olímpicos, creo que sí fue el 10 o el 11, pero era un grupo interesante. Y entonces nosotros en el torneo Sabin, ya Italia nos ganó a nosotros, Okay. 3-1. Okay. Y entonces, que eran esos dos equipos, más Estados Unidos, eran los equipos más fuertes para esa Copa del Mundo. Entonces, cuando llegamos, había ganado el equipo femenino la Copa del Mundo y nos dio como unas carticas, nos dejaron, porque terminó la Copa del Mundo y a los 3 días comenzaba el masculino. Y entonces estaba la cartica que pueden ganar, no sé qué, Y entonces, es como una inspiración. Estaba muy Y nosotros le motivado. decíamos, exactamente, espérate, si ganamos el femenino tenemos que ganar nosotros. Y así comenzó. Y entonces, bueno, tú sabes, le ganamos el partido importante con Italia 3-2 y después al otro día era con Rusia y le ganamos 3-1. Ya cuando le ganamos a Rusia ya sabíamos que era más fácil porque después era con Japón y le habíamos ganado antes a Estados Unidos también. Y fue algo muy bonito para nosotros porque al regreso a La Habana nos esperó el equipo femenino y entonces nos hicieron como un recorrido por toda La Habana en Jeepy, 3 jugadores del equipo regular, con 3 femeninos, con 3 masculinos, 3 y 3, así. Y vaya, fue algo muy lindo, ¿no? Muy bonito. Qué lindo. Y ese fue un evento muy importante para las generaciones mías, ¿no? Y después otro resultado importante, además de ser campeón panamericano, centroamericano, nosotros tuvimos muchos años muy cerca de tener un buen resultado, de tener un buen resultado en la Liga Mundial. Y entonces, bueno, en el año 98 ganamos la Liga Mundial. Exacto. Yo creo que la familia para nosotros era muy importante. Yo me recuerdo que siempre estábamos entre los primeros, siempre era medalla de plata, bronce, estábamos ahí. Y entonces la familia, me recuerdo que en Cuba se le llama el CDR. El CDR, el mejor CDR es el que le dan como un estímulo. Y entonces mi hermano, que era el que apoyaba, ponían 2 guaguas y entre en el barrio iban, te estoy diciendo que 60 personas, 70 personas. Entonces me ponían un pullover blanco y decían, Diao, tu gente, estamos aquí. Entonces, eso yo miraba para atrás y cuando miraba para atrás veían que estaban toda la parte mía, ¿no? Como decía, todos son de nosotros, ¿no? Pero la parte del barrio, familia, ahí están familias, amistades que apoyaron muchísimo y siempre nos decían, oye, no hace falta la medalla de oro, no hace falta la medalla de oro. Y entonces, nada, fuimos avanzando y ganamos la Liga del 98. Y cuando ganamos la Liga del 98,
fue algo muy lindo, ¿no? Muy lindo, el recibimiento, el jefe con Fidel. Te voy a decir, en el 97 tuvimos la oportunidad de que el jefe estábamos invictos en la Liga Mundial, perdimos el último juego. Y antes de ir para la final, tuvimos un almuerzo con Fidel y tuvimos un intercambio muy, muy lindo, muy bonito. Y después en el 98, cuando ganamos la Liga Mundial, nos recibió en la Asamblea Nacional, estuvimos compartiendo con el jefe, ¿no? Estamos hablando que fue en el 98. Pero entonces en el 99, ese año también tuvimos un buen resultado porque el equipo fuimos medallistas de bronce en el campeonato mundial. Claro. Pero en el 99 insertamos en las diferentes ligas en Italia. Entonces, da la coincidencia que los 3 primeros auxiliares del equipo nacional se lesionó, que era Gato, Roca y Sánchez. Perfecto. Y entonces comenzamos en la Liga Mundial y fuimos subcampeón mundial. Es decir, que fuimos segundo en la Liga Mundial sin los 3 primeros jugadores. Y entonces el jefe nos recibió en el aeropuerto y nos dijo, si lo recibía el año pasado por la medalla de oro, la medalla de plata es como la medalla de oro, por eso entonces vine a recibirlo. Eso fue como una inspiración, porque dice, bueno, fuimos subcampeones y nos fue a recibir en el aeropuerto. Y bueno, esas palabras creo que fue muy, muy bonito, ¿no? Muy lindo. Y a los 2 días nos fuimos a los Juegos Panamericanos. Entonces, los 3 jugadores que te dije anteriormente no pudieron jugar ni en la Liga ni en los Juegos Panamericanos. Y entonces, comenzamos en los Juegos Panamericanos, pero para la medalla de oro, Osvaldo Hernández tuvo problemas con la columna y no pudo participar. Quiere decir que eran los 3 mejores auxiliares más Osvaldo Hernández. Sí. Y tuvimos que discutir la medalla de oro con Brasil. Brasil era, bueno, de los buenos de los buenos. Era el equipo muy fuerte, como dices tú, Brasil, Italia, Rusia, eran equipos fuertísimos. A mí me llamaba siempre mucho la atención porque en lo personal, algo netamente personal, me ha gustado mucho los equipos que son más universales, como decimos en Chile, donde, por ejemplo, un pegador de punta, como Spain, puede pegar rápida, por ejemplo. O yo vi de repente un partido donde Marín pegaba de 3 metros, Bante. Entonces, yo encontraba que tu equipo tenía esa cualidad. Era un equipo muy dúctil, muy flexible y a la vez con una fuerza mental muy potente. Porque yo me acuerdo como gritaba de Spain, tú sacabas y gritabas. Había una sangre en la cancha que era intimidante. Exactamente. Bueno, para terminar primero los Panamericanos. Y entonces, y discutimos la medalla de oro y le ganamos a Brasil. 3-2, tremendo partido. Es decir que fue un buen resultado en los Juegos Panamericanos. Lo que tú me decías, nosotros, yo he hablado con varias amistades y compañeros, ¿no? El problema es que el voleibol, tú tienes que disfrutar. Tú tienes que disfrutar. Nosotros, como tú me decías, gritábamos porque nosotros estábamos disfrutando, pero en el entrenamiento, por ejemplo, yo le decía a los muchachos, hoy vas a atacar solo, porque entonces entraba yo de España, Osvaldo Hernández bajito por atrás, Giovanni la pasada, el Sarmiento de la 4 iba para la 2, o Gato, o Bante, el auxiliar, ¿no? Teníamos muchas, en esa etapa del 90 y algo, había muchas combinaciones. Y entonces, en la parte esta del entrenamiento, había que disfrutarlo. Yo le decía, oye, vas a atacarlo solo, pero a veces se lo decía para que el que me estaba viendo lo escuchara, para que él tenga que saltar de verdad. Y entonces cuando salta, el que iba para la otra sin bloqueo. Y eso un poco yo le decía a los muchachos, por ejemplo, le decía, coge caramelo, yo le decía, coge caramelo, y entonces me decía, coge caramelo, un poco para darle esa sazón al entrenamiento. Y así yo le decía a los muchachos, hay que disfrutar, en voleibol hay que disfrutarlo, después en el juego es más fácil. En esa etapa, los equipos más fuertes en la etapa de nosotros era, como te decía anteriormente, Brasil, que era de primer nivel, era Italia, Estados Unidos, Rusia, Serbia,
Holanda, más o menos 6, 7, 8 equipos que cualquiera podían ganar. Y te das cuenta que siempre ganaba, lo mismo ganaba Holanda una Olimpiada, que ganaba la Liga. Bueno, la Liga ganó más Italia, Sí. que ganó Serbia otro Juego Olímpico, otra Olimpiada ganó Brasil, una Copa del Mundo, Liga Mundial que ganamos nosotros. Quiere decir que no es que era un equipo exactamente que era el que habían 7, 8 equipos que estaban, que podíamos ganar y perder. El equipo más difícil para nosotros realmente fue Italia. Okay. El equipo para nosotros fue más difícil Italia. Eh, y a mí realmente me gustaba, o nos gustaba jugar más con Brasil. Ah, perfecto. ¿Y por qué eso? Exacto. Sí, porque Brasil y nosotros es parecido a la misma sangre, el mismo sabor, Sí. esa alegría, esa fuerza. Y entonces siempre, realmente, los partidos siempre eran fuerte, realmente fuerte. Y ya Cuba en la etapa mía le ganábamos más, teníamos más posibilidades, le ganábamos más. Por ejemplo, en el mismo tiempo mío, no perdíamos con Brasil, nos perdimos en el 92, que nos ganaron 2 juegos en la Liga Mundial, 3-2 y 3-2 en Brasil. A partir de ahí, entonces ya nos intercambiamos. Pero después, siempre, Cuba, en la década de 90, le ganábamos más que a Brasil. Quiere decir que hay veces que hay equipos que son, que tienen más posibilidades de entrarle. Por ejemplo, Brasil le ganaba más a Italia y nosotros le costaba más trabajo a Italia. Porque, por ejemplo, Italia, al principio le ganábamos. Italia le ganábamos, por ejemplo, fuimos una gira en Italia de 7 partidos y le ganamos 4 y perdimos 3. Ganamos la Copa del Mundo, pero en las finales nos ganaron más veces Italia que nosotros. Es decir, que y en otro equipo que nos ganó 2 veces en Olimpiada, el juego importante fue Rusia. 2 veces, no, 2 cruces importantísimos, no importantísimos. Y entonces, pero bueno, eran alrededor de 7, 8 equipos que estaban parejos en esa etapa. Era una generación, una época muy, como dices tú, muy pareja, porque antiguamente existía el equipo soviético o estaban los norteamericanos. Después usted, cuando tú jugaste, era más parejo, era muy difícil ganar. Había muchos equipos muy buenos. Pero era una etapa muy linda porque bueno, estaban cambiando las reglas, el voleibol estaba evolucionando, se veían muchas cosas muy bonitas en el voleibol a nivel mundial. Oye, Raúl, y también interesante saber que tú después de retirarte del voleibol activo, también te dedicaste a entrenar. Y yo sé también que tú fuiste entrenador en Algeria. Cuéntame un poco cómo ha sido tu vida después del voleibol como deportista, como jugador. ¿Cómo ha sido después como entrenador, tu experiencia en la banca, para decirlo de una forma? Bueno, yo me retiré en el 2001. Después, en esa etapa, yo me retiré en septiembre. Uh-huh. Yo trabajo directamente también con un grupo musical, la Caro Band, Uh-huh. y entonces soy padrino de la Caro Band y representante, siempre muy cerca de ellos, porque hay dos cantantes que son de la etapa mía en el deporte también, el Licey y Diana, que fueron de tenis y de gimnasta. Y bueno, teníamos relaciones de años. Y fui a Perú con la Caro Band y yo le decía a ellos, es el mejor viaje de mi vida. El mejor viaje de mi vida porque yo no tenía ninguna presión. Toda mi etapa de atleta es con presión. Porque yo le decía, normalmente en voleibol siempre hay 2 eventos importantes, siempre. Liga Mundial fijo. Y es o Copa del Mundo, o Liga Mundial, o Copa de Campeones, o Juegos Olímpicos. Más todo lo demás centroamericano, panamericano, más otras preparaciones. Pero siempre hay presión. Y cuando llegamos a ir a Perú, era para disfrutar. Y entonces yo le decía, para mí es el mejor viaje. Fuimos 2 veces, tuve 2 veces con ellos a Perú, pero en esa etapa, paralelamente, estaba en el tema de mis estudios y demás. Hice la maestría con Glorias del Deporte
estaba en esa etapa. Y bueno, también comencé en el tema inicié con mi doctorado, con René Romero, que era mi tutor, y estuve en esa etapa de los 2 años, del 2001 al 2003, y después, bueno, me llamaron para comenzar de colectivo de entrenadores del equipo nacional masculino, y estuve ahí 2 años y medio, realmente. Pero yo decía que no es que haya sido una escuela, yo creo que eso fue una escuela, pero yo le decía que, por ejemplo, yo cuando yo era atleta yo siempre anotaba casi sistemáticamente los entrenamientos. Después tuve la oportunidad de estar 2 años en Italia, que aprendí mucho, mucho en Italia también. Y yo anotaba muchas cosas. Y cuando comencé con el equipo nacional, yo tenía el entrenador principal, era muy organizado. Y Perdomo, que era el entrenador del equipo femenino, en esa etapa estaba en el colectivo con nosotros, pero era muy práctico. Y yo aprendí mucho, mucho en ese inicio como entrenador. Y pues nada, entonces, después tuve esta oportunidad que te dije anteriormente, me llamó el presidente del Comité Olímpico, y entonces a mi esposa y yo estuvimos como 15 días a Argelia, más bien para conocer el país, para la cultura de Argelia. Estuvimos 15 días y yo nunca había estado, yo en la parte de África nunca había ido, nunca había ido. Yo nada más había ido a Egipto nada más. Y entonces tenía Justico, que fue también entrenador en una etapa anteriormente, y le explicaba cómo era la cultura y demás. Y entonces, cuando estuve realmente, me gustó el país, regresé a La Habana, inicié el trámite, bueno, tú sabes, el trámite con Cuba Deporte y demás, iniciamos, y comencé a trabajar con el equipo de Argelia, y realmente tuvimos un buen resultado. Yo pienso que los muchachos tenían hambre, realmente todos tenían hambre, tenían deseo de tener un buen resultado. Fuimos al campeonato africano, el equipo hacía 16 años que no cogían medallas, 16 años, y obtuvimos la medalla de bronce. Después fuimos a los Juegos Africanos y cogimos medalla de plata. Quiere decir que ya tuvieron un resultado a nivel de África, porque ellos siempre están entre los 5 o 6 primeros de África, pero no tenían medalla desde el 2003. Y discutimos la medalla de bronce con Egipto. Egipto no le ganaba a Egipto. 16 años. Fíjate que Justico, cuando le dije, dice Justico, oye, si yo no pude ganarle a Egipto, porque Justico estuvo en el 77 también con el femenino, y dice, yo le gané a Egipto, pero con el femenino. Me decía Justico, ¿conoces a Justico? Es un entrenador muy, muy cómico, ¿no? Y entonces estuvimos hablando sobre el tema. Y pues nada, y tuve una buena experiencia, un buen resultado. Oye, Raúl, cuéntame, porque quizás para mí o mucha gente quizás no sabe del voleibol africano, porque uno ve generalmente el equipo de Egipto que va a los campeonatos olímpicos, Túnez también. ¿Qué pasa con el voleibol africano que no ha podido tal vez despegar como el continente americano, el europeo, el asiático? ¿Cómo ves tú el voleibol africano? ¿Qué está pasando ahí? Sí, en África siempre han estado, Egipto siempre ha sido el número 1 en África, y Tunisia. Ellos siempre han estado y Camerún una vez más que otra, pero siempre Egipto ha sido el líder, pero nunca ha tenido, a nivel mundial, no ha tenido resultados. Es como decir Centroamérica, por ejemplo. Centroamérica, el resultado es medio. Medio, ya a nivel mundial, a no ser que sea, por ejemplo, Brasil, Argentina, Chile, que se está desarrollando en los últimos años, que está avanzando, o aquí Cuba, Estados Unidos. Claro. Pero Canadá, ahora un poquitico más nivel, pero te digo, pero en Centroamérica, África es algo parecido. Entonces,
ahí ellos realmente, ellos tienen una liga de nivel en Egipto, en Tunisia, y hay algunos jugadores que están de Camerún, por ejemplo, hay muchos jugadores de Camerún que están en Francia, Ya. y algunos que están en España, y así. Y lo que pasa es que hay que seguir trabajando, no hay otra, hay que seguir trabajando. Yo le decía a los muchachos que tienen que, lo que tienen que realmente coger el ritmo de trabajo. Tú tienes que trabajar trabajar, entrenar y entrenar bien. Si tú vas a entrenar 2 horas, una trabaje bien y una que no, entonces no haces nada. Si vas a entrenar 2 horas a un nivel. Y después cambiar un poco, le explicaba mucho que hay que cambiar la mentalidad. Pero para cambiar la mentalidad no es solo la mentalidad, sí, bueno, no. Tiene que tener disciplina. La disciplina es importante. Yo le decía, no, si es 9 de la mañana, 15 minutos antes, tú vas haciendo estiramiento. Hay muchos materiales ahora que tú puedes preparar antes de comenzar el entrenamiento. Cuando tú comiences el entrenamiento, ya tú estás listo ya. No, pero no me 9 y 5, 9 y 10, no, ni vaya. Y si es rojo, es rojo. No es que hoy es rojo, mañana azul, no, rojo. Entonces, ellos son realmente muy disciplinados. Pero bueno, tú vas organizando las ideas y, y poco a poco van entendiendo el porqué de cada cosa, ¿no? Y aprendiendo el ABC del voleibol, porque hay detallitos que hay que enseñárselos. Y realmente fue buen resultado con los muchachos. Interesante. Es muy interesante esto del aprendizaje, como dices tú, de los sistemas de entrenamiento, porque uno ve de pronto equipos con atletas de 2 metros para arriba, fuerte, y de pronto un equipo que es más bajo, o que tú visualmente quizás crees que no es tan bueno, tiene una forma de jugar distinta y son más tácticos, más inteligentes. Quizás mucho también, como dices tú, de la mentalidad, del sistema de entrenamiento. ¿Ustedes cuando tú jugabas con el equipo cubano, tenían algo en especial que entrenaban? ¿Tenían algo distinto a otros países? ¿O en general se da que el entrenamiento, la preparación física, el trabajo de pesa, o algo especial para llegar a la cima, en primeros lugares? ¿Hay algo distinto que ustedes hacían o no? Bueno, realmente la Escuela Nacional de Voleibol comenzaron con Eugenio Yor, Gilberto Herrera, que fueron en el caso masculino, que fueron los primeros entrenadores que comenzaron. Otros entrenadores estuvieron anteriormente, un alemán en el caso masculino. Pero bueno, en esa etapa se trabajaba muy fuerte la preparación física. Muy fuerte. Bueno, te puedo decir nada más que estábamos entrenando con Samuel y estábamos jugando mal. Me acuerdo que le digo a España, bajito para la 1. Y bajito para la 1 era para la malla. Y automáticamente dice Samuel, tiempo, vamos para la pista. Y entonces nos fuimos para la pista y no era la pista, un circuito que eran más o menos 700 metros más o menos, 20 circuitos, 20, no 20 pistas, 20 circuitos, y automáticamente cuando termine, vamos para el terreno y jugamos de nuevo. Oye, cuando regresamos, jugamos mejor que cuando antes de empezar. Quiere decir que la preparación muy fuerte. En las pesas también trabajamos mucho todo, arranque, cuclilla, envión, pero trabajábamos 2 y 3 veces a la semana. Y entrenamos de 6 a 7 horas diarias. Eran 3 horas y media y 3 horas y media, 3 y 3. Y entonces, pero siempre fuerte, siempre fuerte. Fíjate que eso lo digo a los muchachos, lo hablaba mucho y le decía, nosotros, por ejemplo, en la Liga Mundial, nosotros trabajamos para 2 juegos, ¿no? Y entrenábamos en la mañana 2 horas y 2 horas al otro día igual. Y jugar 8:40, que eran los juegos en Cuba, 8:40. Pero claro, ¿qué pasa? Que el voleibol ahora en la actualidad ha cambiado mucho. Porque en aquella etapa tú te preparabas para una competencia oficial. Sea, como dije anteriormente, los Juegos Olímpicos, Campeonato Mundial, Liga Mundial o demás. Pero ahora tú juegas más y tienes que entrenar menos.
sino que tienes que mantener la preparación. Porque ¿qué pasa? Que tú estás 10 meses jugando. Empiezas la liga y en la misma semana tú sabes que a veces tienes que jugar la liga y la copa. A veces juega la liga y el europeo o africano o el continente, ¿no? Quiere decir que siempre están 10 meses, o no, son de 8 meses, 9 meses, que juegas constantemente. Y después, si estás en el equipo nacional, automáticamente tiene que darle seguimiento al equipo nacional. ¿Me entiendes? Y entonces tiene que seguir la preparación. Exacto. Tiene que seguir la preparación porque ¿qué pasa? Que en el caso de nosotros, podíamos comenzar en cero, en la preparación general, la preparación especial, precompetitivo, competitivo, y es un trámite. Pero ya ahora tú tienes la posibilidad, pero cuando entres aquí en las diferentes ligas, cuando tú pases la general y la especial, ya automáticamente es competitivo, y te metes el año prácticamente competitivo y continúa para el equipo nacional y es competitivo. Y darle seguimiento. Quiere decir que la preparación ha cambiado. En la etapa de nosotros, no habían ligas. Me recuerdo que en el 90 creo que estaba el opuesto de Argentina y Hugo Conti. Eran los jugadores que estaban en Italia, que era Italia nada más una liga, pero no habían liga como que está pasando hoy. Hay ligas, lo que sea en España, en Francia, Italia, sí. Rusia, donde quiera. Sí. Hay ligas. Y entonces ahora es muy competitivo el año completo. Así es. Oye, Raúl, cuéntame un poco, ¿cuál es tu mirada así general del voleibol cubano actual, del voleibol en general en el mundo? ¿Cómo lo ves tú hoy día que tuviste participación en los más importantes torneos? ¿Cómo ves tú hoy día el voleibol, además con todos los cambios que ha habido en regla, lo que hablábamos recién, la cantidad de ligas, la cobertura en internet, que es constante? ¿Cómo ves tú un poco hoy día el voleibol? No, el voleibol, yo le decía, estuve hablando con un amigo, ¿no? Estaba hablando y le decía, por ejemplo, en la etapa de nosotros, el sistema de juego era más combinaciones. Más combinaciones porque en la etapa, por ejemplo, del 90, habían 2 o 3 jugadores que sacaban saltando. Y los demás eran floating. Pero en la década del 2000, acá hay 10 o 11 o 7 o 8 o 9 jugadores que son en suspensión y el otro es floating. Quiere decir que es más fuerte y entonces a partir de que ha aumentado más el saque, hay menos combinaciones. Ya hace alrededor de 10, 15, 20 años, que es más bien es el juego a los extremos, centro, PAI por la 6 y por la 1. Exacto. O la super, pero con la pasada en la 3. Quiere decir que por ahí está la base del juego. Quiere decir que se juega como ahora hay tiebreak, que antes no era al 97, que eran, para hacer los 15 puntos eran complicados, ¿no? Claro. Pero ahora todos los puntos son importantes. Todos los puntos son importantes. Cada a veces punto cuenta, claro. Exactamente. Entonces ha cambiado mucho y el voleibol se ha desarrollado muchísimo. Y entonces hay muchos jugadores, por ejemplo, los auxiliares, que son jugadores de 2 metros. En la década de nosotros es más grande. Era Giovanni, que tenía 2.06, y ahora tenemos auxiliares que son, por ejemplo, claro. León 2.3, 2.4, Juan Torén igual, y así, Leal también, es dos gigantes. Sí, y a nivel mundial son muchos auxiliares de muy alto. Exacto. Entonces, se ha desarrollado mucho y la base siempre fundamentalmente, generalmente, se basa más en el juego de opuesto, ¿no? Sí. Generalmente tiene alrededor de un 40% del pase va para el opuesto. Los otros 60% se divide entre los centrales, los auxiliares. Cuando hay muchos auxiliares muy buenos, como León, por ejemplo, ahora atacan más ese auxiliar, pero ese es uno o dos. Pero en general siempre se basa en lo opuesto. Exacto.
Y en el caso del voleibol en Cuba, hay una generación ahí muy interesante, Muy muy joven también. interesante. Sí, Joven, fuerte, joven, pero alto. joven, fuerte, fuerte, muy interesante, muy interesante. Eh, eh, tres auxiliares de primer ya que van a entrar ahora. Uno va a Brasil, hay dos que van para, hay como 5 o 6 jugadores que van a Europa, que eso es positivo, eso es positivo. Y yo le decía que es muy importante que los entrenadores hay que tratar de insertarlo también, o entrenador principal o auxiliar, para ver lo que se está viviendo a nivel mundial. Se Sí. desarrollan los atletas y se desarrollan los entrenadores para mantener ese ritmo, ¿no? Pero esos jugadores seguro te puedo decir que en este ciclo olímpico puede tener un buen resultado. Ahora, lo primero es trabajar e insertar en la Liga de Naciones. Es clasificar en la Liga de Naciones Exacto. y seguir avanzando, viendo centroamericano, panamericano, y pensar entonces Y en el trabajar, y ciclo. trabajar, exactamente. Exactamente, Sí. exactamente. Oye, Raúl, una consulta. Tú cuando joven, cuando comenzaste, ¿tenías algún jugador que tú admirabas y tú decías, quiero ser como tal persona? ¿Cómo tuviste algún ídolo deportivo cuando joven? Sí, bueno, yo te diré que cuando yo comencé de jugadores en general, eh, estaba Carlos Ruiz, Raúl Bicher, Silier. Eran jugadores que lo veíamos como, vaya, que lo veían, nosotros estábamos aquí, lo veíamos ahí arriba, ¿no? Claro. Y entonces, vaya, que uno se inspiraba, ¿no? Y en el caso mío, como pasador, Silier, en el caso, porque en la etapa de nosotros, cuando yo comencé, se jugaba, en el caso de masculino, era 4-2. 4-2, Se exacto. jugaba 4-2. Y entonces Silier era pasador en aquel momento. Pero tenía un toque del balón muy bueno. Y a mí me gustaba mucho. Y como te decía anteriormente, en el campeonato nacional, el pasador era Polledo. Polledo era muy habilidoso y me gustaba el sistema de juego. Y internacionalmente, Fabiani, que era el pasador de Francia, Francia, claro. yo le di mucho seguimiento, era uno de los mejores pasadores en ese momento, y yo le di mucho seguimiento a Fabiani. Y entonces, bueno, yo lo veía. Entonces ahí fui organizando algunas combinaciones para insertarlo. Porque ¿qué pasa? Que en esa etapa fue cuando yo comencé en el 5-1 del equipo nacional. Ok. Yo comencé en el equipo nacional y comencé el 5-1. Es decir, yo trabajé en los juveniles 5-1, porque en el Norseca de Nicaragua y en el Mundial Juvenil ya era 5-1. Pero en el 84 y 85 el equipo nacional jugaban 4-2. Que me recuerdo que eran los pasadores, era Silie y Antonio Pérez. Y después, en una etapa, estuvo Sarmiento, que estuvo también de auxiliar, y entró Torre también con Silier, por ahí. Pero ya en el 85, ya automáticamente ya empezó en el 5-1. Eran los jugadores más bien los ídolos, ¿no? A nivel inspiración, que te inspiran Sí, para tú seguir a ser grande, como yo digo, ¿no? exacto, exacto. Oye, qué interesante. Mira, yo siento que hay veces que uno podría hablar horas y horas y horas y horas, y la verdad contigo ha sido muy entretenido. Podríamos hablar mucho rato más. Pero quiero un poco darte las gracias por esta conversación que ha sido tan entretenida y uno como que siente estar en la cancha contigo, estar jugando, ojalá no de rival, contigo en tu cancha, en tu lado. Pero ha sido muy interesante, Raúl. La verdad que te doy las gracias y te deseo lo mejor y agradezco esta conversación de voleibol, de tu experiencia, que ha sido muy, muy, muy importante. Ha sido una figura deportiva muy importante para muchos jugadores alrededor del mundo y te siguen admirando y respetando. Así que te mando un gran abrazo desde Chile, te deseo mucha salud a ti y tu familia y que sigamos en contacto como siempre. Así que Bueno, mil gracias. bueno, por la parte mía, muchas gracias. Muchas gracias por compartir y conversar un rato y hablar un poco de nuestro voleibol. Exacto. Y felicitarte a ti, porque realmente
lo que estás haciendo es algo muy lindo y muy bonito, Muchas porque gracias, Raúl. estás, tienes la posibilidad de conversar con muchas personas de muchas etapas y muchos materiales que también que salen en la década del 80, del 90, tú sabes, como tú decías anteriormente, no había internet, cuando no teníamos ni celular nosotros, Nada, y nada, nada, no, entonces, nada. Revista, revista y un par de diarios, pero nada más, así que exactamente, fantástico. por eso te felicito y te agradezco a la vez, ¿no? Por esta posibilidad de conversar un rato e intercambiar. Muy bien. Ya, Mucha Raúl, suerte, que estés muy bien. mucha suerte y mucha salud para toda la familia Muchas también. gracias, Raúl, que estés muy bien.